ahora vamos a hablar de un ejemplo concreto de trabajo multidisciplinar y es un proyecto que se llama Woman in Cardio-Renal. Es un proyecto además que está liderado por la doctora Clara Bonanaz, que está aquí con nosotros hoy y que va a participar posteriormente en otra mesa. Y este proyecto ha tenido el objetivo de trabajar en el gap existente en la patología cardiorrenal concreta. Y bueno, pues han ido haciendo una serie de reuniones a lo largo de toda la geografía española y la verdad que ha perdido mucho. Yo he tenido la oportunidad de participar en alguna de ellas y vamos a intentar trasladar hoy algunos de los principales mensajes que nos ha dejado este proyecto. Y para ello tengo el orgullo, el honor y el placer de contar con 3 expertos en patología cardiorrenal y que también han participado en el proyecto y que son el doctor Marco Montomoli, es nefrólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Muy buenas. Buenos días. La doctora Marta Cobo, que también la conocéis, es cardióloga, es la coordinadora del grupo de trabajo cardiorrenal y trabaja en el Hospital Puerta de Hierro. Muy buenas, Marta. Y la doctora Beatriz Fernández, que es nefróloga, que trabaja en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Pues yo creo que podemos empezar, quizá Marta nos puedes contar los datos de un registro que además ha sido publicado recientemente en Revista Española de Cardiología sobre síndrome cardiorrenal y que tenéis también información sobre la perspectiva de sexo en este caso. Cuéntanos un poquito qué habéis observado. Me pongo de pie mejor. Sí. Bueno, yo quiero agradecer también y dar la enhorabuena por el proyecto a Carolina y al doctor Luis Díaz Padial. Yo voy a ser optimista porque la verdad es que por la mañana todo han sido datos un poquito, pues eso, amplio margen de mejora, es lo que podemos decir, pero yo creo que cada vez estamos concienciados en que queremos los clínicos, los gestores, más información acerca de la patología cardiovascular en la mujer. También desde aquí defender las sociedades científicas, los grupos de trabajo, que estamos intentando poner nuestro granito de arena en conocer, porque si no conocemos no podemos tomar medidas para mejorar, ¿no? Bueno, y aquí entonces yo os quería presentar el proyecto CardioRen, es un registro que yo creo que ya conocéis muchos de vosotros, en lo que quisimos ver es la prevalencia de enfermedad renal en nuestros pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces yo creo que es claramente necesario que en nefrología estoy aquí porque hasta el 70% de nuestros pacientes estables tienen algún grado de enfermedad renal. Pero quisimos ir más allá, ¿no? Quisimos ir más allá y esto es algo, pues la información que vamos necesitando. Vale, tenemos esta prevalencia de enfermedad renal, pero ¿hay diferencia entre hombres o mujeres? Entonces hicimos un subanálisis que también está publicado. Tengo que decir que hay una amplia representación femenina en este registro, 37% de las mujeres atendían estas unidades de insuficiencia cardíaca españolas, que fueron 13 participaron tanto en medicina interna como cardiología. Como vemos también es una edad mediana alta, también refleja nuestra población con insuficiencia cardíaca, cada vez edad más avanzada. Y como el primer mensaje que quería mostrar aquí es que las mujeres son más mayores en estas consultas de insuficiencia cardíaca, 81 años versus 78. Y como vemos también tienen un fenotipo característico, que algunas cosas ya las sabíamos de información que teníamos en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero esta es la primera vez, de hecho, bueno, así como anécdota, fue el doctor Martínez Selles el que me pidió una revisión de diferencias de género en patología cardiorrenal. No había nada, entonces yo cuando vi, Dios mío, no hay nada. Dije, pero bueno, pero tengo aquí el registro y entonces pues aportamos este granito de arena. Y algunas cosas, como he dicho, ya eran conocidas, pero como por ejemplo tenemos más prevalencia de fracción de eyección preservada en la mujer con enfermedad cardiorrenal. También mayor prevalencia de enfermedad valvular, mayor anemia y algo muy llamativo, que ahora también lo hablaremos, se presentan con enfermedad renal más avanzada. Es decir, diagnosticamos probablemente a la enfermedad cardiorrenal en la mujer de una manera más tardía. Y la otra cosa interesante es que tienen más síntomas y signos de congestión. ¿Será que no les hacemos caso a esa disnea de las personas, de las mujeres con enfermedad cardiorrenal mayores? No sé, todo esto genera muchas hipótesis, pero tenemos datos sobre los que basarnos, ¿no? Pero también dijimos, esto fue el revisor que me dijo, sí, me habéis dicho una mujer, y el hombre dice, pues tiene razón, también tenemos que saber el fenotipo en el varón. Cosas que también sabíamos, fracción de eyección reducida, mayor factores de riesgo como etiología isquémica, hipertensión y tabaquismo y EPOC,
pero es cierto que hay dos cosas que yo no era tan consciente. Había mayor prevalencia en el fenotipo masculino de fibrilación auricular y también de hiperpotasemia. Pues bueno, pues es interesante poner el foco en ciertos factores de riesgo o en cierta evolución clínica. Y ya, esta es la última diapositiva, pues también quisimos estratificar el tratamiento neurohormonal en su grupo de pacientes, que teníamos 500 pacientes con fracción de eyección reducida. Este también es la primera vez que decimos o se publica la estrategia de implementación óptima con la cuádruple terapia según el filtrado glomerular, pero también según sexo. Primer mensaje, es un porcentaje de implementación muy amplio, ahora podemos hablar de los distintos registros, pero en estas unidades de insuficiencia cardíaca, o sea, también programas de atención claramente son útiles. Hay una implementación que triplica el registro sueco, por ejemplo, que es uno de los más nombrados, pero en este registro, por lo menos en España, yo creo que estamos haciendo las cosas bastante bien, tanto en este registro como en el TAIDI, que es un registro también español. Hombres y mujeres les hemos tratado igual. Es cierto que no está la dosis óptima alcanzada, que es otro aspecto muy interesante que podemos discutir ahora, pero en este registro cardiorrenal hemos tratado igual a hombres y mujeres, o sea que vamos por el buen camino. Y esto era lo que os quería un poco contar de este subanálisis y para abrir el debate yo creo que es interesante. Pues muchísimas gracias, Marta, y gracias por el esfuerzo de trabajar en algo en lo que dices que había poquita información. Yo creo que podemos comentar algunos de los datos que nos has presentado. A mí, por ejemplo, de esta diapositiva me llama mucho la atención, la acabas de decir, ¿no? Que parece que no hay diferencias en el tratamiento cuando llevamos toda la mañana diciendo que las mujeres son infratratadas, ¿no? Y además esto, no sé si son unidades de insuficiencia cardíaca específicas, que quizás ahí también está un poquito más el sesgo, ¿no? de a lo mejor tratar mejor. Sigue siendo para dispositivos, por lo que veo, ¿no? Para la resincronización, menos implantes en mujeres, sí. Pese a que en concreto en el resincro hay algunos estudios que nos han mostrado que las mujeres se pueden beneficiar más, o sea, eso me llama la atención. Y me llama la atención lo que has mencionado del perfil, ¿no? Que también lo has dicho, se diagnostican las mujeres con un perfil de mayor congestión, de mayor enfermedad renal avanzada, y esto probablemente nos está hablando de que llegamos tarde, que hacemos un diagnóstico más tardío. No sé qué pensáis los nefrólogos. Sí, mirad, la mujer llega más tarde en general. En España, igual que en el resto de Europa, el porcentaje de mujeres con enfermedad renal crónica G3, G4 es superior al porcentaje de hombres. Pero cuando llegamos a la diálisis, hay más hombres que mujeres, las mujeres van peor, las mujeres mueren más, las mujeres mueren antes y no llegan tanto a diálisis. Tenemos un gap entre un diagnóstico, un tratamiento óptimo efectivo y luego después que las mujeres lleguen a técnicas de sustitución de la función renal y esas técnicas de sustitución sean óptimas para ellas. Y esto viene muy a colación justamente con lo anterior. ¿Cuándo diagnosticamos a la mujer? A la mujer le cuesta más, es algo cultural, es algo coyuntural, a la mujer le cuesta más, es más cuidadora que cuidada, le cuesta más quizá acudir al médico, una vez que va siempre un poco más justa. Luego después ha habido, en la mesa anterior se ha hablado de la alta mortalidad que puede llegar a existir en la mujer. La mortalidad cardiovascular en la mujer va muy de la mano con la mortalidad cardiorrenal o con la mayor parte de las personas en general que fallecen con insuficiencia renal fallecen antes de llegar a técnicas. Existe 6-7 veces más riesgo de fallecer de un evento cardiovascular mayor en un paciente con insuficiencia renal relativamente avanzada, un G4, de lo que existe incluso de llegar a la técnica de sustitución. Con lo cual ahí tenemos, yo creo que una brecha en la que hay que trabajar mucho con respecto al tema de la diferencia que existe de género en la llegada a las unidades, no solo a una unidad cardiorrenal o a una consulta cardiorrenal o cardiovascular o cardiorrenometabólica, en la que estamos yo creo un poco todos, sino también el diagnóstico incluso antes, ¿no? Una vez que llega un médico de atención primaria, se diagnostica, se pone a esta señora que tiene una enfermedad renal crónica, se pone que esa disnea es una disnea que es real, no a lo mejor pues que la señora, no, es que está usted nerviosa porque tiene mucha tralla encima. Yo creo que hay un nicho importante para trabajar.
Puedo añadir un comentario porque va más o menos en el mismo camino y efectivamente el hecho que haya un fallo en el cribado de la enfermedad renal crónica en mujeres es algo que realmente puso ya en evidencia en los registros suecos el doctor Juan Jesús Carrero, pero que en parte hemos visto nosotros. Nosotros me refiero al Departamento de Salud del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Esos son datos que aún no están publicados, pero que ya se están trabajando. Se puso en marcha en los últimos 6 meses lo que es un programa Centinela, donde el médico de cabecera, cuando pide cualquier tipo de analítica, que puede ser simplemente una sangre oculta en heces, el sistema reconoce unos criterios según lo que es el documento de consenso de detección de enfermedad renal crónica, que son pacientes con factor de riesgo como puede ser hipertensión, eventos cardiovasculares, diabetes, obesidad. Y a estos pacientes, el sistema, si no encuentra ninguna detección de filtrado glomerular estimado y cociente albúmina creatinina, en automático amplía la analítica. Amplía la analítica y si finalmente se detecta lo que es una enfermedad renal crónica, en automático también se deriva a nefrología. Nosotros hemos iniciado a trabajar este sistema y ya se ha visto que estamos en nuestro departamento, que cubre más o menos 400.000 habitantes, hemos detectado un número importante de pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica que deberían ser remitidos a nefrología o simplemente el médico de la cabecera debería tenerlo en cuenta como pacientes con enfermedad renal crónica y que no lo eran. Y, novedad, la mayoría de los pacientes eran mujeres. Yo creo que tenemos una cierta tendencia, cuando se habla de enfermedad renal crónica, cuando hablamos de mujeres, a subestimar los factores de riesgo para tener enfermedad renal crónica. Y esto es algo muy evidente cuando hablamos de una enfermedad típicamente femenina, como es el trastorno hipertensivo del embarazo. Trastorno hipertensivo del embarazo, la preeclampsia o simplemente hipertensión gestacional, que es un problema femenino que está relacionado al aumento de la progresión de la enfermedad renal crónica y de eventos cardiovasculares. Hasta el día de hoy, en España, no es considerado como un factor de riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, por lo cual estas pacientes, una vez que finalizan el embarazo, desaparecen del radar. Nadie lo sigue, ni obstetricia, ni médico de atención primaria, ni por supuesto nefrólogos y cardiólogos. Muy bien. Sé que hay algunos nefrólogos en la sala, no sé si alguien, nefrólogo o no nefrólogo, quiere hacer algún comentario, alguna observación de lo que estamos hablando. Yo, Carolina, quería hacer una puntualización, que esto es verdad que es un registro, pero que es cierto que la mayoría de la literatura que hay es que la titulación, la implementación de terapia óptima es menor en las mujeres que en hombres. Hay un reciente registro americano de más de 60.000 pacientes en el que, sobre todo lo que miden, que eso no lo hemos medido aquí, es la dosis óptima a la que se llega. Entonces yo creo que ahí es la clave, porque además hay un registro también observacional en el que levantó como muchas inquietudes, y es un subanálisis del Biostat en el que se vio que con dosis más bajas, las mujeres con dosis más bajas de IECAS y betabloqueantes, se tenía una disminución de la mortalidad que no se tenía en los varones. La hipótesis es si a lo mejor las mujeres necesitamos menos dosis para conseguir beneficios, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que esto tiene que ser completamente un trabajo a implementar, o sea, no podemos ahora mismo sacar unas conclusiones sólidas de algo observacional, pero sí que es cierto que pone en relieve que es que somos fenotipos distintos, que lo ideal es que hubiera ensayos clínicos solo en mujeres o solo en hombres, pero es verdad que eso va a ser imposible, pero es cierto que a lo mejor a la hora de diseñar los estudios hay que hacer, ¿no?, grupos preespecificados, como pasó en el Paragon, que ahora lo podemos hablar, asegurar representatividad femenina, pero quiero decir que es muy interesante porque tenemos pues muchas cosas todavía que aprender, pero ya estamos poniendo el foco en diagnosticar antes y en tratar a lo mejor de una manera adecuada al fenotipo. Totalmente de acuerdo. El tema de la dosificación, que se ha comentado un poco por encima esta mañana, no solamente en la mejor respuesta, sino también, lo comentaba la doctora Sambola, en la aparición de efectos secundarios de algunos fármacos, porque probablemente la dosis no tenga que ser igual. Pero si me permitís, y por ir un poquito en orden, antes de hablar de tratamiento, que hay muchas cosas interesantes, quiero hacer una reflexión también sobre el diagnóstico, ¿no? Tenemos que diagnosticar igual a mujeres y a hombres con una patología cardiorrenal, que es lo que hacemos, no hay ninguna diferencia
los criterios diagnósticos, las guías de práctica clínica que nos digan que tenemos que hacer diferente. Yo me vais a permitir también que haga una pequeña reflexión en insuficiencia cardíaca, que sabéis que es lo que me gusta y sobre todo a lo que me dedico. Fijaos aquí, algunos de los elementos diagnósticos que usamos, como son por ejemplo los biomarcadores o la fracción de eyección, que no hacemos ninguna diferenciación en el punto de corte para el diagnóstico entre hombres y mujeres, pues estamos haciendo probablemente las cosas mal. Sabemos que el NT-proBNP se altera tanto por factores como pueden ser la composición corporal, sabéis que en obesidad puede bajar, como por factores hormonales. También sabemos que los estrógenos suben el nivel de NT-proBNP. De hecho, hay algún artículo muy interesante que nos dice que un 10% de las mujeres sanas tienen niveles de NT-proBNP por encima de 125, que es el punto de corte para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Esto qué significa? Que si nosotros el NT-proBNP lo usáramos en lugar de para descartar, que es la principal utilidad, para confirmar la enfermedad, estaríamos diagnosticando insuficiencia cardíaca a un porcentaje de mujeres que son sanas, ¿no? Luego ahí tenemos que hacer esa diferenciación. Lo mismo para la FEBI, la fracción de eyección, que es un parámetro que utilizamos tanto para categorizar la insuficiencia cardíaca como para poner el tipo de tratamiento. No hacemos diferencia entre hombres y mujeres, y fijaos que cuando hacemos el cálculo de FEBI, que utilizamos por el método más habitual, que es el método Simpson, el volumen telediastólico, el ventrículo izquierdo en el denominador, esto es una fórmula, este volumen es inferior en mujeres. ¿Qué quiere decir? Que la fórmula total va a dar una FEBI superior, ¿no? Con lo cual no podemos interpretar igual esta fracción de eyección en mujeres y hombres porque no va a ser la misma, y posiblemente por ahí también, Marta, sea una de las explicaciones de por qué las mujeres tienen respuesta diferente o algunos fármacos han demostrado mayor beneficio en mujeres con FEBIs más altas. Esto es un poco la reflexión. No sé si en enfermedad renal, con las fórmulas que utilizamos, con CKD-EPI, con las fórmulas que se utilizan para el diagnóstico, pasa igual. ¿Creéis que se debería diagnosticar de forma diferente? Fijaros, nosotros en enfermedad renal utilizamos, yo creo que nos ocurre un poco lo mismo, no siempre se hacen factores de conversión, nosotros hacemos un factor de corrección, ¿no? Si es hombre o si es mujer, igual que previamente también se hacían, ahora ya no, factores de corrección secundarios a la raza. El tema en la mujer es el siguiente. La mujer, aparte de los volúmenes de distribución y el volumen de distribución de las grasas, que es totalmente diferente, que esto lo podríamos también hablar y daría lugar también para hablar sobre los tratamientos, sobre todo los tratamientos nuevos con agonistas del receptor GLP-1, etcétera, que van mucho también a la adiposidad, nos vamos a ir un poco por el tema de la mujer y realmente cuánta eliminación tenemos las mujeres con respecto a los hombres, por ejemplo, de creatinina. Para una mujer de una edad y un sexo promedio, de una edad promedia, nosotras, por ejemplo, eliminamos entre 0,7, 0,8 y 1 gramo de creatinina al día, ¿de acuerdo? Esto en un hombre, 0,7 gramos de eliminación de creatinina al día en un hombre es poco. En cambio, en una mujer puede ser algo normal, sobre todo en una mujer pequeña con poca masa muscular. Esto se puede medir. ¿Qué ocurre con este tipo de inconvenientes? El primero, pues que a la hora de medir la albúmina partido por creatinina, los parámetros o los factores podrían ser diferentes y de hecho hay varios estudios, hay análisis, hay trabajos, uno de ellos es el mío, en el cual vemos que la mujer está peor, tiene una enfermedad renal menos proteinúrica, menos albuminúrica muchas veces que los hombres. Va un poco de la mano con lo que vosotros también se ha visto en los registros de las unidades cardiorrenales. Al ser diferentes, también la mujer, aparte de llegar más tarde, porque se diagnostica más tarde, porque la albuminuria puede aparecer más tarde, puede aparecer en menor cuantía, esto nos da un poco pie también a pensar que al llegar la mujer más tarde, también llega más tarde al resto de los patrones diferenciales, es decir, a las consultas cardiovasculares o a las consultas de cardiología. Al hilo de lo que decía Marco, igualmente, la distribución, la mujer en principio siempre se le presupone que va a estar mejor hasta una determinada edad. ¿Por qué? Porque está protegida por todas las hormonas de índole sexual. ¿Qué ocurre cuando desaparece y cuando llega la mujer a menopausia? Pues que la mujer deja de estar protegida y este riesgo se equipara. ¿Somos nosotros conscientes de la misma manera que no somos conscientes de una mujer con preeclampsia o de una mujer con diabetes gestacional?
el 80% de las mujeres que yo tengo con unas diabetes mal controladas en la consulta han sido mujeres que han tenido diabetes gestacionales y nunca se les volvió a hacer jamás un registro de si eran ellas o no diabéticas previamente. Esas mujeres van a tener mayores alteraciones y estas mayores alteraciones también van a ir de la mano igualmente de un registro, o sea, de un diagnóstico tardío. Otra cosa que se ha visto aquí que es muy interesante es el tema del potasio, hiperpotasemia, más en el hombre. También viene de la mano de hiperpotasemia, viene de la mano de hiperfosfatemia y viene de la mano de una serie de trastornos que también acontecen más en el hombre, porque en general la eliminación y la distribución, la alimentación de los hombres, ahora quizá ya no tanto, la gente se cuida más, pero previamente el hombre era más fumador, el hombre era más carnívoro, consumía muchísimas más proteínas de alto valor biológico, tenía más albuminuria, es decir, toda esa serie de parámetros que no solamente tienen por qué ser de medidas físicas, sino también o antropométricas, sino también de conductas, que ahora quizás sean un tanto diferentes, también hacen que haya luego posteriormente diferencias en los análisis que se realizan un poquito más adelante en la evolución diferencial de hombre y mujer. Y por último, el tema de la distribución, ya sabéis que el índice de masa corporal ya no se lleva mucho más el hacer una distribución real de cuánto de agua, cuánto de grasa, cuánto de masa magra. Si os dais cuenta, mujer tiene menos masa magra, puede tener más agua, puede tener más grasa. Esa distribución diferente también puede hacer que posteriormente haya una disminución de la entrada o de la capacidad que tengamos de hacer un buen diagnóstico precoz y una buena intervención terapéutica precoz en la mujer con respecto al hombre. Muy bien, muy interesante. ¿Algún comentario adicional? Yo simplemente volver efectivamente a subrayar que una vez más en las fórmulas que utilizamos para estimar el filtrado glomerular, que en definitiva es uno de los parámetros que utilizamos para diagnosticar la enfermedad renal crónica, siempre intentamos ajustar a superficie corporal y hemos decidido 1,73 porque probablemente la que mejor se alineaba al perfil antropométrico del hombre, no de las mujeres, claro. Por lo cual tenemos varios fallos en la ecuación que nos permite diagnosticar la enfermedad renal crónica, que hace que muchas veces lo que es el diagnóstico final o la prevalencia de la enfermedad renal crónica no es real, sobre todo cuando hablamos de mujeres. Muy bien, con lo cual, como vemos, sí que existe esa necesidad de diferenciar en el diagnóstico, ¿no? Y esto la doctora Zamora nos comentaba antes que también era una de las prioridades de la estrategia de salud cardiovascular, uno de los objetivos que ahí se habían reflejado. Y ya sí, quizá podemos pasar al apartado de tratamiento, y aquí os voy a hacer la misma pregunta. ¿Tratamos igual a hombres y mujeres? Bueno, con los gaps que hemos mencionado, pero las indicaciones de tratamiento son las mismas en cuanto a dosis, en cuanto a tipo de fármacos. Llevamos toda la mañana diciendo que hay diferencias fisiopatológicas y que habitualmente no las tenemos en cuenta. Entonces, ¿cuál es vuestra perspectiva? ¿Qué diferencias son esas que deberíamos tener en cuenta? ¿Deberíamos tratar igual a las mujeres y a los hombres, centrándonos en lo que estamos hablando hoy, la patología cardiorrenal? ¿Estamos tratando igual? La respuesta es sí. ¿Deberíamos tratarlo de forma diferente? Probablemente también es sí, y es verdad que yo creo que sí, uno de los papeles fundamentales es probablemente la titulación. Dosis diferentes, porque es verdad que es muy llamativo en la diapositiva que has puesto, que es verdad que muy llamativo, el resultado es espectacular. La cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca que tengan una triple terapia o una cuádruple terapia cuando es recomendado, ¿no? Estamos hablando de datos que son muy llamativos, pero siguen siendo el 40-46% de la población, o sea, aquí falta mucho que hacer. Entonces, es verdad que todos conocemos las dificultades de titular y poner fármacos en pacientes, sobre todo cuando tienen también enfermedad renal crónica, pero es verdad que a lo mejor si la titulación no fuera igual para todos, o sea, si no tuviéramos buscar dosis máximas de los fármacos, nos permitiría introducir otros. Y yo creo que podemos hacer algo, porque ya has comentado algo los resultados Biostat. Esto tiene también un traslado que se ha visto tanto a nivel de modelos animales, pero también en experimentos humanos, donde probablemente sí que las mujeres son mucho más, no necesitan tanto fármacos para poder inhibir de forma completa lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hemos hablado que, por ejemplo, las mujeres pueden necesitar dosis menores de beta bloqueantes para reducir lo que es los efectos,
del fármaco, y entonces todo esto tiene una repercusión a nivel fisiológico. Hay algo anatómico muy llamativo, está claro que los hombres normalmente tienen más masa nefronal, pero es verdad que también a nivel hemodinámico hay ciertas diferencias. Las mujeres, se ha visto que a nivel de hemodinámica glomerular, que a nosotros nos interesa mucho porque cuando hablamos de heterofunción renal hay un concepto que es la hiperfiltración, que es el primer mecanismo que pone en acción toda una serie de cascadas que llevan a deteriorar la función renal. Ahí hay un papel fundamental de lo que es la vasoconstricción de la arterial aferente, o sea, lo que lleva sangre hacia el glomérulo. Vale, parece claro que en la hiperfiltración hay una vasodilatación. Vale, las mujeres parece que tienen una vasoconstricción superior y probablemente esto determina que hay una reducción del efecto de proteinurias. Hay más producción de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador y funciona también en otras dianas, por lo cual jugando sobre estos fármacos, a lo mejor sobre esta diana terapéutica nos permite diferenciar el tratamiento entre los dos sexos y ser más eficaces. A lo mejor no nos hace falta poner mucho YKASARA2. De contra, hemos hablado de obesidad, de GLP-1, ¿vale? La obesidad es uno de los principales responsables de un hiperaldosteronismo y parece que también en este caso las mujeres obesas se beneficien, por ejemplo, más bien de dosis altas de YKASARA2, se podrían beneficiar de dosis más altas de inhibidores, de antagonistas del receptor del mineralcorticoides por una mayor prevalencia, una mayor producción de hiperaldosteronismo. Por lo cual, en este sentido se puede hacer mucho y yo creo que deberíamos investigar. Es verdad que muchas veces la evidencia es muy baja. Yo creo que lo bueno, como he comentado antes, es que ya estamos empezando a mirar. Ahora se agradece que todos estos estudios pues pivotales pues están haciendo subanálisis por subgrupos preespecificados. Por ejemplo, tenemos uno reciente con la paliflozina que es igual hombres y mujeres. Sin embargo, en el Paragon, que lo hemos comentado antes, es que esto sí que nos puede cambiar la práctica clínica, porque en general la titulación al final la hacemos según tolerancia de tensión, de frecuencia cardíaca, o sea que la misma mujer te va a decir, mira, ya no tolero más, o sea, quiero decir que es algo que por eso no se llegan a dosis máximas en los estudios generalmente con mujeres. Pero en el Paragon, que era el estudio de sacubitril/valsartán en FEI preservada, hubo una clara diferencia en la mujer, un 27% de reducción del evento combinado. Con lo cual, a mí esto, o sea, el conocer esta información, el conocer también que en el TopCat, que era el aspironolactona en FEI preservada, también había cierto beneficio con la mujer, pues cuando tengo casos borderline y es una mujer, pues tener esta información que nos han dado estos subgrupos, estos subestudios, pues yo creo que es muy relevante y tenemos que seguir apostando por ello. Pero Marta, y ahora te voy a poner ahí en un compromiso, ¿tú realmente piensas que estos datos de Paragon, en este caso con sacubitril/valsartán, pero también los veíamos con los antagonistas del receptor mineralocorticoide, ¿no? Que mujeres con FEIs más altas tenían mejor respuesta? ¿Tú piensas que esto puede ser porque a nivel fisiopatológico son esas diferencias o es porque estamos midiendo mal la fracción de eyección y realmente no es esa? Y no es que estén respondiendo mejor, sino que es que no las estamos catalogando adecuadamente. Yo creo que las dos, pero es que es verdad que criticamos mucho la FEBI, criticamos la creatinina, pero es que es lo que tenemos y con lo que tenemos los estudios hechos. Entonces, con la información que tenemos en la mano, no puedo decirte es por esto exactamente, es por lo otro, pero es cierto que es una realidad y en estos casos, sobre todo con por ejemplo, digo el Paragon, bastante de llamar la atención, ¿no? Muy bien. ¿Hay algún comentario en la audiencia? ¿Alguien quiere participar con alguna reflexión? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Yo creo que estáis hablando de evidencias que veis con los datos que tenéis en las manos. Pienso que de alguna forma a las farmacéuticas también que habrá que empujarlas, ¿no? O sea, son las que nos venden los medicamentos. Yo creo que debía de ser más específico a la hora de decir, pues si hay que hacer una diferenciación entre sexos, pues tendrán que hacerla, ¿no? Tendremos también entre todos que empujarle para que ese estudio se haga también a ese nivel, ¿no? Porque es lo que repito, estáis hablando de evidencias, no estamos hablando de a lo mejor, ¿no? ¿Puedo contestar? Yo creo que la industria farmacéutica, es verdad que debería, por supuesto, demostrarse sensible. Yo creo que reuniones como esta demuestran que vamos por el justo camino. A veces yo creo que también, en definitiva, cuando se realiza un ensayo clínico,
quien selecciona y recluta a los pacientes siguen siendo investigadores. Y yo creo que ahí también deberíamos volver a reforzarlos, porque los investigadores, digo porque me llama mucho la atención, ya hay publicado mucha evidencia donde hay un divario muy importante en los ensayos clínicos entre reclutamiento entre varones y hombres, entre varones y mujeres. Esto parece, no, vale, será algo que se está mejorando, pero no es así. Nosotros el año pasado en el Congreso Europeo de la Sociedad, en el Congreso Europeo de Nefrología se presentaron los últimos datos de un ensayo clínico sobre inhibidor de la guanilato ciclasa, un fármaco que parece muy prometedor también más allá del tema cardiovascular, también en reducir la proteinuria. Vale, en este ensayo clínico, que sí, recién cerrado, el 80% de los pacientes reclutados eran hombres. Que si seguimos haciendo los ensayos clínicos de esta manera, después es casi imposible sacar conclusiones. Sí, yo creo que eso es un problema importante que hay, y es los problemas de reclutamiento en el momento de hacer los ensayos o los análisis, los criterios de inclusión y de exclusión. Y por ejemplo en este, que era el de Rucaciwat, realmente había siempre una proporción superior de hombres que se avenían mejor a los criterios de inclusión de los que se avenían las mujeres. Quizá habría que sentarse y valorar si los criterios de inclusión también han de ser discretamente distintos, ¿no? Los índices de masa corporal o las tensiones arteriales una serie, lo que tenemos, como dice Marta, no podemos a todo el mundo a lo mejor hacerle volúmenes de distribución o diferentes cosas, pero sí quizá podamos adecuar lo que tenemos en la clínica a lo que los ensayos clínicos nos pidan, de tal manera que a lo mejor haya ciertas diferencias que se puedan ver o que se puedan realizar entre hombres y mujeres, sabiendo que existe una diferencia bioquímica, que existe una diferencia a nivel, por ejemplo, de biomarcadores, a nivel de fracciones de eyección, a nivel de óxido nítrico, a nivel de evidencia científica disponible actualmente, con lo cual eso sí que quizá en el futuro se podría valorar. Muy bien, yo creo que es importante también lo que nos ha introducido el apoyo también de las empresas y de los laboratorios. Además aprovecho porque hoy estamos aquí también gracias al apoyo que nos han dado y que, bueno, como vemos, pues cada vez se van incorporando también a todos los proyectos de perspectiva de género. Como vamos mal de tiempo, no sé si hay algún otro comentario, si no, pues vamos a ir ya terminando. Creo que aunque se ha comentado algo esta mañana, Marco, pero sí que de la Sociedad Española de Nefrología ya estáis haciendo proyectos concretos, ¿no?, con perspectiva de género. Si quieres hacernos algún comentario. Sí, lo primero, para invitar a todos los participantes, por supuesto los nefrólogos que estén asistiendo al evento, a apuntarse si están interesados en el tema. Se formó un grupo de trabajo menos de un año, además también Beatriz participa en este grupo, donde efectivamente lo que estamos intentando es, lo primero, investigar estas diferencias para por supuesto, mejorar de una parte lo que es la asistencia y sobre todo también mejorar la formación, porque nosotros realizamos una encuesta el año pasado hacia los socios de la Sociedad Española de Nefrología y a todos les preocupa que no estamos atendiendo adecuadamente los pacientes teniendo en cuenta las diferencias de sexo, pero también muchos expresan su falta de conocimiento y de formación en cómo poder atar el problema, sobre todo cuando, ya lo estamos diciendo, muchas veces en nefrología, como pasa en cardiología, hay enfermedades exclusivamente femeninas, como es todo lo relacionado al embarazo y más allá. Tenemos muchísimas enfermedades autoinmunitarias donde son casi exclusivamente femeninas y ahí sí que deberíamos tener en cuenta no solo si existen fármacos que se diferencian en su efecto entre hombres y mujeres, pero es verdad que ahí juega un papel fundamental también todo lo que es el ámbito social, la perspectiva social y también lo que es la calidad que reflejen las pacientes de su atención y de lo que hemos hecho para mejorar su salud. Yo quería hacer un pequeño inciso, y es que en España, porque en esto sí que nos podemos diferenciar y nos diferenciamos con respecto a muchos países de Europa y por supuesto a los Estados Unidos y a otros países más lejanos, y es que tenemos una sanidad que nos permite hacer esto. Que todo el mundo vaya bien tratado, que todo el mundo vaya con lo mejor que tenemos a nuestra disposición y poder hacer estos registros sobre cómo nosotros estamos trabajando sin ningún tipo de escollo, sin ningún tipo de problema asociado. Y esto es una cosa a tener en cuenta y agradecer también. Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por concluida esta mesa. Quiero agradecer a los participantes por sus intervenciones y todo lo que nos han aportado.
y a todos vosotros por estar en esta mañana intensa. Vamos a hacer la pausa para la comida y a las 3:25 empezaríamos con ya la segunda parte de la tarde. Muchas gracias a todos.